Aunque Spotify lleva haciendo una gran apuesta por el podcasting desde hace ya 5 añitos, en el 2018, 2017, 2018 comenzó su apuesta, no sé yo si en el 2024 esto nos seguirá beneficiando a todos nosotros. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza el episodio de hoy, martes, al otro lado del micrófono, y como cada día os invito a un pequeño viaje al interior del metapodcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y hoy os traigo un par de noticias relacionadas con la gran plataforma de audio en streaming sueca Spotify, porque anunció hace un par de semanas una ronda de despidos bastante importante, y en los últimos días me he enterado de otra noticia también relacionada, en este caso no con despidos sino con abandonos, pero también es bastante perjudicial para esta compañía de audio en streaming que todos conocemos, como es Spotify. Ya sabéis que probablemente sea la compañía de audio en streaming más importante de todo el mundo, o una de las más importantes desde hace años. También es una gran jugadora en este campo de juego, en este terreno de juego que es el podcasting. Se ha colocado como quizás una de las mayores exponentes que tenemos en este mercado del podcasting, con esa gran apuesta que lleva haciendo desde hace años. Lógicamente, como es una aplicación que muchas personas tienen instaladas en sus teléfonos móviles, pues claro, eso hace que el podcasting llegue a mucha gente. Y esto nos ha beneficiado en cierta parte a los podcasters durante los últimos años. Pero no sé yo si el 2024 van a traer bastantes más recortes que los que ha tenido Spotify a lo largo del pasado ya 2023. Y es que hace unas semanas saltaba la noticia, y es que iban a despedir al 17% de su plantilla en la tercera ronda de recortes de empleos en el 2023. Al parecer no están teniendo los beneficios esperados, y como ya sabéis, Spotify juega, digamos, a apuestas, rondas de financiación y tal, y aunque tiene bastantes beneficios, pero no son suficientes como para mantener esta infraestructura tan grande, y han decidido despedir a más de 1.500 personas. El mercado de la deuda es así, no solamente en Spotify, sino en la gran mayoría de las empresas tecnológicas, de las grandes tecnológicas. Se están produciendo despidos, sobre todo en este último trimestre. Pues hay grandes compañías, redes sociales, compañías de streaming, y bueno, como decía, todas las tecnológicas están haciendo bastantes recortes en su plantilla. Y el CEO de Spotify, Daniel Ek, apuntaba que el aumento de los costes de la refinanciación de la deuda que tiene esta compañía sueca, pues era uno de los factores que ha impulsado estos despidos. En Business Insider, en el español es otra noticia que tengo ahora, dicen que esto no va a ser solamente cosa de Spotify, que es una bomba de relojería que está a punto de explotar en el mercado de la deuda para muchas empresas, no solamente esta compañía sueca, sino todas las tecnológicas, porque los tipos de interés afectan a estas deudas que acumulan las tecnológicas, y esto hace que pues los costes se hayan disparado en los últimos años, y que la manera que tienen de recortar, pues lógicamente es uno de sus mayores gastos, y son los empleos. Claro, aquí Spotify, de sus 9.000 y pico trabajadores, el 17% son 1.500 puestos de trabajo. No es ninguna tontería, porque, claro, ojo, 17% de la plantilla son muchas personas, ¿eh? Es un bombazo que saltó en todos los blogs de tecnología y en casi todas las redes sociales, porque es muy importante. Y claro, ¿esto cómo nos va a afectar al podcasting? Lógicamente, los gastos que hace Spotify en cuanto al podcasting, sobre todo los invierten en grandes fichajes, como fue aquella famosa compra del podcast de Joe Rogan, de la exclusividad de Joe Rogan por 200 y pico millones de dólares, aquella catástrofe con Meghan Markle y el podcast del príncipe Harry, que al final hicieron un episodio y acabaron muy mal,
a los podcasters que regalamos, entre comillas y sin comillas, nuestro contenido a estas plataformas, pues incluso les hacemos un favor, porque les estamos dando contenido gratis, pero como os hablé de un capítulo hace poco, por ejemplo, hay gente que aprovecha la gratuidad de los servidores de Spotify para subir allí sus episodios de ruido blanco, por ejemplo, que ellos lo consideran podcast, y ocasionar gastos a la empresa mediante las herramientas de monetización que ofrece Spotify a cambio de contenido gratuito. Claro, es una muy buena manera de generar ingresos, pero si tu empresa vive de acumular deuda y de jugar con esa deuda y los beneficios, pese a que son beneficios multimillonarios, no te dan como para pagar los costes de tu plantilla, los costes de tu aplicación, los costes de promoción, los costes de contrataciones a músicos, artistas, podcasters, pues al final ellos deciden recortar en su plantilla. Bueno, veremos a ver cómo nos vemos afectados los consumidores, los usuarios y los creadores de contenido en formato musical o en formato podcast en cuanto a esta gran plataforma de audio, que todo parecía apuntar que iban a apostar por los audiolibros ahora en un futuro próximo. Veremos a ver en qué queda, porque con estos recortes, a menos que lo tengan ya muy preparado, todo esto de los audiolibros, o que quieran aprovechar la estructura que han montado con los podcasts, yo no creo que sea así, pero bueno, no lo sé. Veremos a ver en qué queda los próximos meses, años de Spotify, porque con un recorte, ya digo, 17% de su plantilla, es casi una quinta parte de su plantilla, es algo a tener muy en cuenta. Pero claro, como esto no solamente afecta a Spotify, sino que afecta a muchas más empresas tecnológicas, imagino que nos veremos arrastrados por toda esta merma de empleados en todas las tecnológicas. Imagino que también estará por ahí la sombra de la inteligencia artificial, no solamente en Spotify, sino en todas ellas, y que los costes quizás que se ahorren en la contratación de su plantilla en humanos, en personas físicas y reales, pues a lo mejor lo invierten en inteligencia artificial, que lógicamente no es un coste tan elevado, pese a que su implementación sí lo sea. Pero bueno, esto me daría para un capítulo, un debate más bien, sobre cómo la inteligencia artificial está quitando puestos a mucha gente, o va a quitar puestos a mucha gente, se los va a dar a otras, eso sí, pero bueno, no sé si será el caso, yo creo que sí, pero bueno, de momento pues ahí queda la noticia del 17% del despido en cuanto al número de trabajadores de la compañía Spotify. Pero, y es que además, y esta es la segunda parte de este episodio, el director financiero de Spotify, tras estos despidos, ya digo, de más de 1.500 trabajadores, ha decidido que se va. Ha decidido que en mayo del próximo año será su último día y que no quiere seguir al frente, porque Paul Vogel, que es su nombre, desde 2016 ha sido el jefe de relaciones e inversiones en Spotify y posteriormente, en 2020, fue nombrado director financiero. El 31 de marzo, perdón, os había dicho, el 31 de marzo del 2024 dirá adiós como directivo financiero y, bueno, pues lógicamente esto también es un varapalo para Spotify. Si ya de por sí se van, han invitado a salir de la compañía a 1.500 personas, que se te vaya el directivo financiero de Spotify, son muy malas noticias, porque aquí no se trata de un despido, sino de un abandono. También va a cubrir el puesto el vicepresidente de Planificación y Análisis Financieros, Ben Klum, que va a asumir las responsabilidades que va a dejar Paul Vogel por esta salida. Pero claro, si a esta salida tan importante le sumamos el hecho del abandono del directorio financiero, que ahora os leeré lo que ha declarado en la noticia de su salida, pues son dos noticias que además saltaron a la luz en la misma semana y que no dejan en muy buen lugar a Spotify. Decía que Spotify se ha embarcado en una evolución en los últimos 2 años para alinear nuestro gasto más con las expectativas del mercado y al mismo tiempo, financiar las importantes oportunidades de crecimiento que seguimos identificando, que dijo Eck en el texto de la nota de prensa. Eck es el director ejecutivo
de Spotify, que bueno, pues dio la noticia del abandono del director financiero. Decía también que había hablado mucho con Paul sobre la necesidad de equilibrar cuidadosamente estos dos objetivos, el de financiar las importantes oportunidades de crecimiento que siguen identificando y las expectativas de mercado, pero que con el tiempo habían llegado a la conclusión de que Spotify está entrando en una nueva fase y necesita un director financiero con una combinación entre estas dos experiencias, entre estos dos objetivos. Y tras la salida de Vogel y la salida también del 17% de sus empleados, pues está diciendo que el próximo año se va a enfrentar a muchos retos Spotify, y como decía yo, no sé yo si los podcasts nos veremos afectados. Hace poco ponía yo una noticia en el canal de Telegram que no sé en qué país era, en Ecuador, no, en El Salvador me parece que era, disculpadme porque ahora mismo no lo recuerdo, pero que habían comunicado a los artistas musicales, aquí no hablo de podcasters, sino de músicos, que tuvieran menos de 1000 oyentes de su plataforma, que iban a borrar su contenido. Y claro, cuando tú tienes todas tus esperanzas profesionales de música en Spotify y te dicen que si no tienes oyentes te tienes que despedir de esta plataforma, eso son muy malas noticias, ¿eh? Y si nos pasa lo mismo a los podcasters, esto hacía referencia yo, ¿no?, a lo de cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar, cortar, perdón, he dicho mal el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En este caso sería más bien cuando veas las descargas de tus vecinos musicales recortar, pon tus podcasts a remojar, más o menos. Pues esperemos a ver si en el 2024-2025 las personas que habéis alojado vuestros podcasts en Spotify y no tenéis muchos éxitos, muchas descargas, si no os ocurre lo mismo. Aquí saco la bola de cristal, pero la guardo, que me tengo que despedir ya. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.